Yamai Ñoncuché, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Voy a hacer la proyección, así que espérenme un poquitito. ¿Ya? Em, el Peñi Antulemo, no sé si anda por ahí, si es que puede dar el anuncio sobre los libros a la gente, ahora al comienzo, y de ahí vamos con la clase. ¿No está el Peñi? Bueno, pues esperamos que lo diga. Bueno, entonces... Ya, aquí está la proyección, ahí se ve, y amai, ñucuche. Ya, entonces vamos a ver los contenidos que esperamos ver hoy, o durante todo este ciclo de clases, que es el capítulo cuarto de nuestro libro, ¿ya? Que se denomina la introducción al verbo, y vamos a hablar de varias cosas en este orden. Primero vamos a hablar de los llamados pronombres personales, que son muy importantes para la lengua, son la base, como dice el Peñi Ramón, para el entendimiento de los verbos en la lengua mapuche. Luego vamos a ver qué son los verbos, cómo tienen una estructura en la lengua picunche o mapuche, ¿ya? Y luego vamos a hablar un poquitito del tiempo. Eh, Quizá las personas que les gusta la gramática se preguntarán eh, si esto es parecido a la lengua castellana. Ya vamos a ver el tema de los tiempos y cómo estos influyen en la conjugación. Y luego vamos a ver más adelante, yo creo que ya la próxima sesión, la conjugación verbal primitiva, ya que es la base para hablar ya en la lengua picunche de manera más compleja. Eh, entonces vamos a dar inicio a esto. Y bueno, este es el primer tema que vamos a revisar durante esta sesión. Para quienes tengan ya su libro en la mano, tenemos que este tema se encuentra en la página 21. Ya todo lo que vamos a hablar hoy día está desde la página 21 en adelante. ¿Ya? Y esto es lo que llamamos los pronombres personales. Los pronombres personales, me imagino que la mayoría de ustedes han escuchado esta expresión en algún momento de su vida. Si no, quizás la olvidaron, en algún momento la escucharon cuando eran más jóvenes, ya. Y los pronombres personales corresponden a un tipo de palabra, una categoría de palabra, le dicen en algunos libros, ¿ya? Y son palabras que se usan para varias cosas, ¿ya? Pero lo principal es para indicar la existencia de objetos, la existencia de personas, animales o cualquier otra entidad. Estos pronombres personales pueden reemplazar a lo que les acabo de mencionar. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo práctico para que entendamos cómo los pronombres nos pueden ayudar a reemplazar algunas entidades. Y voy a darles el ejemplo primero en castellano, para que se acuerden de qué son los pronombres personales. Acá tenemos, por ejemplo, este sustantivo, ya, voy a hacerle suma acá, porque aparece con esa letra, ya. Esa letra la uso yo normalmente en las sesiones cuando quiero indicar que acá dice las o también puede decir los. ¿Se acuerdan que en castellano está esta característica de que hay géneros, uno femenino y uno masculino? Eh, Afortunadamente en la lengua mapuche no existe eso, pero para que lo entiendan acá, esa es la fuente o letra que uso yo para indicar esto. Entonces, por ejemplo, los picunche o las picunche, como concepto, lo podemos reemplazar por este pronombre, ellos, o también ellas. De hecho, cuando yo hablo de los picunches, puedo decir ellos. Cuando hablo de las picunche, ellas.
Ese es un pronombre y reemplaza lo que les acabo de mencionar. ¿Ya? También tengo, por ejemplo, la abuela. La abuela la puedo reemplazar perfectamente por el pronombre ella. Por ejemplo, la abuela se llama Millaray. Puedo decir, ella se llama Millaray. Ahí tenemos un pronombre. Y en este caso es difícil de reemplazar, pero cuando una persona habla de sí misma, por ejemplo, si yo hablo de mí mismo, digo yo. Yo representa lo que soy. Entonces, yo mismo, en mi caso único, yo mismo me puedo llamar yo. Entonces aquí tengo el ejemplo yo. Al Peña y Ramón le puedo decir usted. También, para mí, Peña y Ramón es usted. O tú también le puedo decir. Entonces ahí tenemos lo que son los pronombres personales. Sigamos viendo algunas otras cosas sobre este tipo de palabra que es muy importante en la lengua mapuche. Y aquí vamos a hacer una división importante que voy a tomar un tiempo en explicar para que podamos incorporarla, especialmente para aquellas personas que recién se están dedicando al estudio de la lengua mapuche. Pero antes voy a darle la mano al Peñi Ramón. Peñi, Corque, solo aclarar algo, dar un pequeño tip para los que se sientan todavía un poco perdidos con esto de los pronombres, porque suena como un nombre así de otro planeta. Pero la verdad es que los pronombres, para los que no lo recuerden, son esas palabras que nosotros usamos en español y en español son seis, recordémoslas, a ver, son el yo, tú, él. Y también, eso sería en lo singular, yo, tú, él. Y también en lo plural, en español, sería nosotros, ustedes y ellos, que sería en lo plural, ¿cierto? Nada más que eso, Peña, solamente para, por si acaso había alguien todavía que no se acordaba de cuáles eran los pronombres. Nada más. No, Peñi Peñi Mañún Poemi, muchas gracias por dar ese tip y por complementar esta información. Y bueno, acá el Peñi nos ha dado algo súper importante. Nos mencionó los pronombres en castellano. Y aquí justo en esta diapositiva tenemos a la derecha cómo se suelen clasificar los pronombres en castellano. Y como dijo el Peñi, los clasificamos en dos tipos, los que llamamos pronombres singulares y los que llamamos pronombres plurales. De hecho, los vamos a aprovechar de escribir acá en castellano para que los puedan recordar. Por ejemplo, dentro de los pronombres singulares está yo, tú, él, ella, y en algunos otros países o contextos también encontramos vos o usted como ejemplo, ¿ya? Y tenemos aquellos que llamamos plurales. ¿Cuál es la diferencia entre los singulares y plurales? Es que los singulares se refieren a una cosa, normalmente a una persona o a una entidad. Lo vamos a dejar con esta clasificación, una entidad. Y los plurales se refieren a cuando hay dos o más. Entonces, por ejemplo, en castellano, si hay dos, ya es plural para la lengua castellana. Dentro de los plurales tenemos, por ejemplo, nosotros y nosotras. Tenemos vosotros. También eso es como para la gente como yo que soy más viejito y que nos enseñaban así en la escuela. Vosotros, ellos, ellas, ustedes también está. Ya. La lengua mapuche, todas las variantes de la lengua mapuche, clasifican sus pronombres de una manera un poquito diferente. Y tenemos tres clasificaciones. Tenemos la primera clasificación de los pronombres que llamamos singulares. Son aquellos que hacen referencia a una sola entidad. También tenemos los plurales, pero en el caso mapuche, los plurales hacen referencia
a tres o más entidades. ¿Y por qué hacemos esta diferencia de que es tres o más? Porque existe una categoría diferente que se llama los pronombres duales. Mucha gente argumenta que la dualidad está súper presente dentro de la cosmovisión, que es muy importante dentro de el mundo mapuche. Y acá tenemos un ejemplo de esta importancia en la lengua mapuche. Son los llamados pronombres duales, que hacen referencia solamente a dos entidades. Y en castellano eso no ocurre así. Por ejemplo, si estoy yo con mi mamá, digo nosotros, nosotros dos. Y si estoy yo, mi mamá, mis tíos, mis primos, digo nosotros. No hay una diferencia en la palabra. Bueno, en la lengua mapuche vamos a hacer esta diferencia. Tenemos, por lo tanto, los pronombres singulares, que hacen referencia a una entidad, los duales, que hacen referencia a dos entidades, y los plurales, que hacen referencia a tres o más, hasta el infinito, entidades. ¿Ya? Dejo abierta la palabra por si tienen alguna duda o algún comentario por mientras. Veamos ahora si es que tienen algún comentario. A ver, por ahí nos dicen algo. Eh, sí, aquí el Peñi Carlos Carvajal nos agrega una definición de lo que son los pronombres. Dice, los pronombres personales sirven para designar personas. Yo, tú, ella, usted, él, nosotras, nosotros, vosotras, vosotros, ellas y ellos. ¿Ya? Y claro, no tan solo personas, también, por ejemplo, nos sirven en la lengua mapuche para designar animales, también, especialmente cuando estamos hablando de un cuento, ¿ya? Una fábula, que en lengua picunche se dice apeu, disculpen, es un poco distinto a cómo se usa en el sur, apeu, ¿ya? O también a las cosas, también nos sirven los pronombres para designar las cosas. Hay una diferencia entre las dos lenguas, ¿ya? Sigamos. Entonces, como algo importante a saber, en la lengua mapuche existen solamente 9 pronombres, ¿ya? En castellano también son más o menos 9 o 10, no me acuerdo. En mapuche son 9. Es súper importante saber eso, ¿ya? 9. Y aquí les voy a presentar en esta tablita cuáles son los pronombres. Primero vamos a hablar de los tres pronombres singulares. ¿Ya? En cada caso, en el caso singular, en el caso dual o en el caso plural, solamente hay tres pronombres. Es bien ordenadita la lengua en ese aspecto. Entonces, para el caso singular, tenemos estos pronombres que son prácticamente lo mismo que los pronombres que se usan en la Araucanía. Tienen algunas diferencias muy mínimas en algunas letras, ya para quienes ya lo han estudiado antes, pero los vamos a ver ahora con la versión picunche de la lengua. Entonces, tenemos este pronombre que es muy importante, inche, o también inche, hinche, hinché, yo. Amy o Amy tiene varios significados en castellano. Tú, usted, o si estamos en Puelmapu, cruzando la cordillera, vos. También nos sirve para decir vos, tú o usted. Amy. ¿Ya? Y tenemos, por otro lado, este pronombre que es they. They. They, a diferencia de los dos otros pronombres, tiene muchos más significados, pero todos los englobamos dentro de lo mismo, ¿ya? They significa tanto él, ella, ello, ese, esa o eso. Vamos a darle esos 6 significados, que si ustedes lo piensan bien,
son prácticamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, él es alto. También puedo decir, ese es alto. Ya está dentro del mismo campo conceptual, por decirlo así. Entonces, they nos va a servir para indicar estas palabras. Voy a leer acá un comentario que me dejaron. ¿Ya? Bemnie Lamuen Viani. ¿Ya? Ahí nos estaban indicando algo de Lamuen Viani. Entonces ahí tenemos los pronombres singulares, muy importantes. ¿Ya? Están en la página 21 de nuestro manual. Ahora, pasemos a ver los pronombres duales, que son aquellos que no existen como una categoría aparte en castellano, pero que sí existen en la lengua mapuche y que son muy importantes. Veámoslo. Aquí están los tres pronombres duales. Se parecen mucho en su estructura a los pronombres singulares. Luego vamos a hacer una tabla comparativa entre los pronombres, pero para que los veamos, son muy parecidos. Acá tenemos este pronombre, que es el pronombre inchiu. Inchiu. Hay gente que también le dice inchiu. Significa nosotros dos o nosotras dos. Solamente cuando somos nosotros pero dos, tenemos que decir inchiu. También tenemos este otro pronombre, eimu, 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 que significa ustedes dos, o vosotros dos, vosotras dos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo con el Peñi Ramón y el Peñantulemo al mismo tiempo, les digo eimu, siempre, porque me estoy refiriendo a ustedes dos, ¿ya? Y hay que ser súper específico y específica en ello. Y tenemos la otra versión de que vamos a ver ahora de los pronombres duales, el otro pronombre dual que faltaba, disculpen, que es un pronombre que en realidad está compuesto de dos palabras. Ambas palabras conforman este concepto del pronombre, ¿ya? Y es el pronombre vei en u, vei en u. Yo sé que en algunas ocasiones los han visto aquellas personas que ya han estudiado la lengua juntos, como si fuesen una única palabra, pero es conveniente usar ambas palabras por separado porque en algunas ocasiones vamos a ver que se usa uno o se usa el otro, ¿ya? Pero vamos a decir que el pronombre ellas dos, ellos dos, esas dos o esos dos es vei en u, ¿ya? Ahí lo tenemos y para quienes quieran verlo en el libro, esto está en la página 21. ¿Ya? Peña y Ramón, cuénteme, si es que vamos muy rápido y el resto también de la gente, vamos rápido, vamos bien. Eh, no, Peñi, porque básicamente luego usted lo va a poner todo comparativo, ¿cierto? Se van a poder ver todos juntos, así que yo creo que vamos bien. Ahora, ¿Sí? un detalle, un alcance, como usted muy bien señaló, Peñi, hay algunos de estos que varían un poquito con la versión de Rañi Mapu, de la Araucanía, y es por algunas letras, de alguna forma. Pero yo imagino que luego lo vamos a mencionar, ¿cierto? Ujú. Sí, Ya. igual es equivalente. En algunas partes de la Araucanía se usan estos tal cual, en otras partes de la Araucanía con algunas diferencias. Como saben, la lengua mapuche es una sola, pero tiene muchas variantes y estas variantes se diferencian en estos detallitos mínimos, muy pequeñitos. Sí, y el detalle súper importante es que en nuestra variante, por lo menos nosotros debemos privilegiar esta forma de escritura, porque en el fondo lo que estamos haciendo al hacer eso es revitalizar esta variante que ha estado mucho tiempo dormida y es necesario que la empecemos a despertar. Perni Peñi, Cotuban Ñi tiene un buen Rakifama y un buen Guam, es así Peñi, coincido. Ya, Mai, entonces pasemos a los plurales, que los tenemos que usar cuando estemos hablando de tres o más, porque para ahora nuestro mundo dentro de la lengua mapuche, si algo es de tres o más, recién es plural.
¿ya? Entonces veámoslos, también se parecen, ¿ya? Y aquí tenemos los pronombres plurales, ¿ya? Inchiñ, inchiñ, este significa nosotros o nosotras cuando somos tres o más, ¿ya? De hecho, algunas personas le dicen nosotros todos, claro, pero nos referimos a tres o más, inchiñ, ¿ya? Yo tengo un grupo de Wenei eh, y somos más de tres, entonces somos inchiñ, ¿ya? Tres o más, inchiñ. Aquí tenemos el otro pronombre que significa vosotros todos o ustedes todos, tres o más, eiman, 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 ahí está. Y tenemos también el pronombre que significa ellos todos, ellas todas, esos todos, esas todas, ¿ya? Cuando son tres o más. Y también es un pronombre que consta de dos palabras separadas. Vei engan. Vei engan. También es recomendable que los escribamos de manera separada. Vei engan. Y como decía el Peñi Ramón, aquí tenemos los pronombres y hay una tabla comparativa con ellos por si les gustaría ahora comentar al respecto y darnos sus opiniones. Antes de que hablemos y demos las opiniones, solamente vamos a hacer una nueva precisión que en algunas ocasiones va a ser quizá relevante para la discusión del tema, y es que a todos estos pronombres que están en verde y que me incluyen a mí, porque si yo digo yo, estoy incluido, si digo inchiu, nosotros dos también estoy incluido, e inchin, nosotros yo estoy incluido, a esos pronombres los llamamos en conjunto de primera persona. Primera persona. Tenemos acá este grupo de pronombres que están en morado eh, y estos pronombres incluyen a una persona que se le está hablando directamente, alguien que está recibiendo directamente, como por ejemplo ustedes, ¿ya? Entonces cuando se habla a personas directamente, esas personas habladas directamente son Eimi, Eimu, Eiman, y por tanto se llaman de segunda persona. Y cuando estamos hablando de personas que no están acá, que están en otro lugar y que no están participando acá de esto entre yo y tú, o entre nosotros y ustedes, estos son los de tercera persona. Y aquí tenemos a los pronombres vei, vei en u y vei en an. Ahí tenemos los pronombres en la lengua mapuche, en su versión picunche. Ya, así que no sé si tienen algún comentario o algo que nos quieran contar sobre lo que hemos visto ahora. Esto está en la página 21 resumido y les doy la palabra, les cedo la palabra. Bemnien, Lamnien, Mari Mari, Lamuen, Loreto. Mari Mari, Chuya. Solamente comentar que siempre me ha parecido muy significativo tomar conciencia cómo el lenguaje refleja la visión, la cosmovisión también, la identidad de un grupo humano y que tengan, a diferencia del español, la particularidad, la delicadeza, no sé cómo plantearlo, de considerar el dual, la presencia de dos entidades que se reconocen, que se complementan, en fin, tiene varias formas de interpretar esa información en función de qué cosa es lo que uno esté leyendo, pero me parece muy, muy fascinante realmente. O sea, como siento que al menos a mí, cuando tuve esa información, fue lo primero en términos lingüísticos que me hizo caer en cuenta de cómo la lengua es la plasmación de una forma de pensamiento, de relación, de participar en una comunidad, de vincularse entre ella y cómo también encierra aspectos de la cosmovisión, de la espiritualidad, en fin.
es muy profundo detenerse a tomar en cuenta estas marcas que son lingüísticas tan distintas del español. Y cómo aparece ahí también un choque cultural y que también y permite también entender el conflicto que está a la base de por qué es un choque finalmente, por qué hay una mirada tan distinta. Y quizás ahí en esos aspectos es donde uno quizás también puede trabajar para resolver lo que quiere, lo que quiera resolver, depende de dónde esté parado. Pero eso, quería detenerme un poco en esa reflexión. Terminé la muen, mañún poemi, sí. Ahí tiene usted su conclusión sobre la cosmovisión y el lenguaje. Adhiero a sus palabras. La muen yerca. Ya, ahí sí. Mari Mari Julián, Mari Mari Ñan Puché. Em, Solo quería aclarar una duda. Me pareció, tal vez escuché mal o escuché bien, no lo sé. Em, que los pronombres personales, yo tenía entendido que solamente se pueden ocupar con los sustantivos animados, no con los inanimados. Y me pareció escuchar que se puede también con los inanimados. Quería resolver ese conflicto que me surgió. Por favor. Ujú. Vernier Lamien, sí se puede usar con algo inanimado, de hecho se puede usar con cualquier concepto que uno quiera reemplazar. Normalmente los pronombres de primera y segunda persona, que son los verdes y los morados, se usan con los humanos y también con los animales, si es que estamos hablando de animales que están en un apeu, como dijimos. Pero estos pronombres amarillos, que son vei, vei en u y vei en en, también pueden servir para cosas. Entonces, por ejemplo, para graficarlo bien, vei significa eso. Entonces, vei puede ser una silla, puede ser una piedra, y vei en u pueden ser dos piedras, dos sillas, y así podemos usar principalmente los amarillos para inanimados, pero también animados. Ya no hay ninguna por decirlo así, restricción. Y de hecho, si en un cuento una piedra habla y dice hinché, también puede usarse. ¿Ya? Vei mai. Peñi antulemu. Ñey Peñi. Em, Solo para recordar, porque quizás se comete como error, que a veces se dice vei en gu, y hay que quizás recalcar que es vei en u, utilizando esta consonante que es la ng. Em, entonces es vei en u, vei en un. Bemnei Peñi. Sí, buena acotación. De hecho, voy a poner acá un ejemplo de las palabras que utilizó. Acaba de mencionar esta palabra en U, ¿ya? Y esta palabra la podemos dividir en dos partes también, en términos de la pronunciación correcta, ¿ya? En castellano, normalmente uno diría en gu, pero esta letra no es divisible en la lengua mapuche. Por lo tanto, tenemos que siempre dividir ngu, ngu, ¿ya? Para que tengan cuidado en la correcta pronunciación de esta consonante nasal, que es nasal porque usamos esta parte de la cara interna de la cara para pronunciarla, en U. Y lo mismo para en an, ¿ya? No se olviden que la N y la G no son separables, ¿ya? ¿Ven ahí? Así que ahí tenemos los comentarios. Y ahora vamos a pasar a ejercitar con estos pronombres. Vamos a hacer una ejercitación que es de voluntario y voluntaria para quienes quieran participar, pero les voy a explicar cómo funciona este ejercicio. Son 10 ejercicios, vamos a tomar ahí, el Peñi Ramón nos va a ayudar, pero les voy a explicar
cómo podemos escribir este tipo de oraciones, ¿ya? Como ya hemos visto en nuestras sesiones anteriores, hemos estado hablando de los sustantivos, también de los adjetivos, ¿ya? Y hoy día nos unimos con esto de los pronombres. Bueno, entonces, aquí tenemos una oración, en rojo aparece un pronombre, en azul aparece un concepto que ya somos capaces de construir, que incluye un adjetivo y un sustantivo. Entonces veamos. Ellos es un pronombre y acá tenemos buenas personas. ¿Ya? Es de hecho un concepto plural. Personas, como vimos la sesión, hace 2 sesiones atrás, es un sustantivo y buenas es un adjetivo. Y aquí tenemos en castellano el verbo ser. Ellos son buenas personas. Este tipo de oraciones, en donde usamos el verbo ser tiene un significado que es bastante sencillo. Significa igual. En este caso significa igual. Ellos, igual, buenas personas. Ellos, igual, buenas personas. Ya somos capaces, con los pronombres, de armar construcciones así. Entonces, si queremos decir, por ejemplo, ellos son buenas personas, lo haremos de la siguiente manera. Ellos lo reemplazamos por el pronombre they en an, y en este caso, ese verbo ser no se escribe ni se dice en la lengua mapuche. No es necesario decirlo. Entonces la forma de hacer este tipo de oraciones es así. They en an y luego que puche. Ahí tenemos buenas personas. They en an que puche. Basta con eso para hacer la traducción correctamente. Ahora, este tipo de oraciones, optativamente, después de este segundo término, pueden incluir esta palabra, que es la palabra mai. ¿Se acuerdan que la palabra mai significa pues? Ya. Vei engan, disculpen. Vei engan que te puche o vei engan que te puche mai. Esa es la forma que tenemos en la lengua mapuche de indicar que algo es igual a otra cosa. ¿Ya? Me pregunto si es que el ejemplo ha quedado bien explicado. No sé si el Peña Ramón también me puede dar alguna retroalimentación de eso. Nada más, Peñi, y me gustaría, no quiero embarrarla, pero me gustaría profundizar el tema de, en este caso, en los ejemplos que vamos a usar hoy día nosotros. Vamos a utilizar el pronombre primero y luego el sustantivo o el adjetivo y el sustantivo, o lo vamos a hacer también de otra forma, o porque existen otras maneras, ¿cierto, Peñi? Bemney Peñi, sí. De hecho, como ellos, igual, buenas personas, también en algunos contextos uno lo puede decir al revés, porque como son iguales, entonces hay gente que puede decir que te puché, vei engan. Son conceptos, podríamos decir, móviles, como si fueran un Lego, porque en este caso estamos usando este verbo que significa igual en esta ocasión. ¿Ya? Entonces, depende del contexto, cómo lo vamos a ordenar. ¿Ya? Aquí, en este ejemplo, estamos haciendo la traducción directa, pero también se puede hacer eventualmente la otra forma en donde intercambiamos la posición de Kötëpuche y Vei Engan. ¿Ya? ¿Le parece, Peñi Ramón, si comienza con los ejercicios? Peñi ahí, Peñi, y el Aydungu. La mía en el Loreto levantó la mano, le el Loreto. Sí, antes me quedó
la duda, no sé si me distraje mucho, sobre el MAI. Abajo hay una explicación que dice que en frases elípticas se omite. Mi pregunta es, ¿solo con el verbo ser pasa eso? No, no, Buena Lame. pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Buena Pero, pregunta. Peñicor, que dale, ¿no? Sí, ya. Lo que pasa es que este es un tipo de frase en donde no hay un verbo, ¿ya? Entonces, en este tipo de frases suele estar esta palabra my, ¿ya? Que aquí nos ayuda un poquitito para que la frase sea bien entendida. Pero en otro tipo de frases u oraciones o en otro tipo de construcciones también podemos usar my, pero ahí tendríamos que analizarlo en cada caso, ¿ya? Entonces, Peña y Ramón, yo voy mostrando y usted va ahí interrogando. Peña y Eh, Peñi. Ya. Bueno, estos ejercicios, como señala ahí en la presentación, también se encuentran en el libro, ¿ya? Así que también los van a poder encontrar en el manual, en la página 21. Por si acaso tienen el libro físico ahí y quieren ir rayando. Yo sé que hay gente que no le gusta rayar, pero hay gente que sí lo hace. Bueno, es una herramienta y creo que tenemos que utilizarla. Pueden rayar su libro, los autorizo. Ya. Vamos con la primera oración, ¿cierto? Está en español. O también, como suele decir por ahí alguien, está en Castilla Dungun Mo. Castilla Dungun Mo. O sea, en castellano. Está en castellano. A ver, dice así. Yo soy Picunche. Es parecida a la otra, ¿se fijan? Tenemos la, mm, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, Peña. El el pronombre, pronombre, el pronombre yo, ¿cierto? Está el soy, que es este verbo que en español usamos nosotros mucho, pero en mapudungún no lo vamos a usar porque equivale a una igualdad. ¿Se acuerdan? El Peña acaba de decirlo. Y está la palabra picunche, ¿cierto? Que todos sabemos que significa gente del norte o gente nortina. Entonces ahora necesito un voluntario o voluntaria que se atreva ahí, levante la mano y diga ya, yo voy con esta primera oración en, en Picunche Dungun, en Chile Dungun. ¿Quién se atreve a ver Upen y Pulamien? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo voy? Para escribir esto, para decirlo en Picunche Dungun. ¿Cómo quedaría utilizando estos pronombres personales que acabamos de ver? Yo, mi Peñi. Mari, Peña y Mari, Pablo. Ñampuché. Mari, Peña y Pablo. Eh, Mari, Mari. ¿cómo Inche, dice usted? Inche Picunche Mai. Inche Picunche Mai. Ya, muy bien, Peña y Pablo. Excelente. Lo acaba de hacer muy similar a la oración que nos mostró el Peña y Cor que hace un ratito. Muy bien. Ahora, muchas gracias, Peña. Picunche. Sí. Mai. Mai. Mañún pues, mi Peña. A ver, Ok. necesito ahora, si hay alguien más por ahí que me quiera decir si existe otra forma también, otra persona, otro Peña y Belamien ahí que me quiera decir si existe otra forma de escribir esto. A ver, ¿existirá otra forma o no hay otra manera? Hola, buenas tardes, Mari. Vale, también. No sé si estoy bien, pero cuando uno se presenta dice hinché, picunche, piguén, ¿estará bien así? Ya, también la entiendo perfectamente. Claro, usted está tratando de decir, cuando uno Yo soy, se presenta con su es, nombre, sí, claro, se dice Piñén, ujú, ¿cierto? May, Piñén. Eso significa, yo me llamo, y uno dice su nombre, ¿cierto? ujú. Claro, algo así es, pero realmente acá no estamos preguntando por un nombre, ¿cierto? Tendría que Ah, ser de ya, otra forma, más sencilla. La mía en perfecto. Yerka, la mía en Yerka. Gracias, también. Tal vez hinche picunche ñen. Eh,
Claro, pero ahí estaríamos utilizando la palabra ñen, que todavía no vemos, no llegamos a esa parte, y es más sencillo que eso, también. Es más sencillo que eso. De hecho, el Peña que hace un rato, bueno, y ahí mismo está en la lámina, hay un signo, debajo del soy, hay un signo de igual. Y el Peña que había dicho que esto a lo mejor significaba que era como un Lego, que se podía poner una a un lado y al otro lado la otra. Igual quedaría súper bien si lo hicieran así. Eh, Alguien había levantado la mano primero, no sé si fue el Peñicarlo o la Lamien Carmen. ¿Peñicarlo? Mari Peñi. Peñicarlo. Mari, Mari, Sí, Peñi. sí, es que justo igual lo había escrito así, Picunche Inche. Exacto, Peñi, muy bien. Exacto. Esa es la otra forma de decir esta misma oración y sin poner mai. ¿Se fijan? Porque, como señaló el Peña hace un rato, esto significa una igualdad en la lengua mapuche. El soy no necesariamente hay que ponerlo, y yo podría poner picunche, inche. Así que, excelente, Peñi. Chaltumay. Ya. Ven mi Peñi Peñi. Corque, siguiente lámina. No, esta es una oración que representa un poquito más de despliegue de su conocimiento, miren la palabra que utilicé, despliegue de su conocimiento de la lengua picunche mapuche. A ver, tenemos acá la misma estructura, tenemos un pronombre, ¿cierto? Que en este caso sería ella. Recuerden que ella o él en la lengua mapuche, en general, en todas las variantes, se escribe de la misma manera, ¿cierto? Lo acabamos de ver un poquito más arriba cuando el Peña nos presentaba las primera, segunda y tercera persona. La palabra ella y él son la misma palabra en la lengua mapuche. ¿Ya? Está el verbo ser también ahí con es, ¿cierto? Pero recordemos que eso lo vamos a omitir, no vamos a utilizar una palabra en mapudungún para representarlo, porque genera una igualdad. Y aquí hay tres conceptos. Hay un número, en este caso, ¿cierto? Que es un número singular. Y recordemos que la lengua mapuche, sobre todo en los sustantivos, tiene una propiedad muy interesante, porque una palabra, un sustantivo en la lengua mapuche, puede generar o puede entenderse como una palabra singular o una palabra plural. Y también incluso podríamos usar un número para señalar esta misma propiedad, si es plural o singular, se puede utilizar un número en la lengua mapuche. Bueno, está el número, ¿cierto? Está la palabra mujer, que ustedes ya la han utilizado en este taller, y está la palabra mapuche, que para nuestra suerte es una palabra que se escribe igual en la lengua mapuche, o la lengua picunche, variante picunche. Ya, voluntario o voluntaria para esta segunda actividad. Ahora sí, la bien Carmen. Mari, Mari. Mari Mari, Bey, Quiñe, Mapuche. Domo. Bey, Domo, Mapuche. Ya, muy bien. Bey, Bey, domo. Bey, Bey, Quiñe, Domo, Mapuche. Ah, ya, ahí sí la bien. Excelente, muy bien. Quiñe, domo, mapuche. Hay una propiedad que a lo mejor el Peñicor que podría explicarnos mejor acá. Hay una propiedad que tiene que ver con la relevancia de las palabras que estamos escribiendo. Muchas gracias, Lamia Carmen. Mañón Poemi. Hay una propiedad con las palabras aquí. Peñicor, no sé si usted nos puede explicar. Quizá hay un orden que podríamos cambiar ahí. Sí, Peñi, tiene que ver, ¿se acuerdan que hay una diferencia en el orden que usamos en castellano y en la lengua mapuche de la posición de lo que son el sustantivo y el adjetivo? Acá en esta parte, donde dice mujer mapuche, identificamos mujer como el sustantivo y mapuche como el adjetivo. ¿Se acuerdan que en la lengua mapuche el orden es siempre primero el adjetivo y luego el sustantivo? Entonces tendríamos que modificar esta oración para que quede mejor y quedaría así.
porque se acuerdan que el orden es al revés. Entonces, más correctamente sería Vei, Quiñe Mapuche Domo. Ahí Peña y vemos. Peñi. Peña y Peñi, claro, y ahí estamos respetando esta propiedad que ya habíamos visto algunas clases atrás, cuando se decía que en el caso de la lengua mapuche y nuestra variante picunche, el adjetivo siempre va delante del sustantivo. Esta regla sencilla, nos va a servir para las próximas oraciones que vienen, ¿ya? Así que pongan atención cuando nos aparezcan cosas así, un sustantivo y un adjetivo. Ahí vamos a tener que hacer ese orden. Peña, Peña, adelante con la tercera lámina. Tú eres una mujer mayor. Tú eres una mujer mayor. A ver, de nuevo, tenemos el pronombre personal, ¿cierto? Tú, que ya lo vimos hace un ratito. Eres sigue siendo un verbo que vamos a utilizar como un verbo de intercambio, de igualdad. Nuevamente nos aparece un número, ¿se fijan? Y por último, tenemos una palabra muy interesante, porque nosotros usamos una palabra específica para referirnos a las mujeres mayores. ¿Cierto? Hay una o varias palabras que se usan para referirse a las mujeres mayores. Pero en el caso de una mujer mayor que a lo mejor yo conozco o que me parece cercana, hay una palabra específica que nosotros utilizábamos, no sé si se acuerdan, está dentro de las palabras que habíamos visto anteriormente en las sesiones del curso. Ya, voluntario o voluntaria para hacer esta tercera oración. ¿Quién se ofrece, Pupeña y Pulamén? Me gustaría escuchar ahora a otro varón, porque ya habló una Lamien recién, y me gustaría escuchar a lo mejor a un varón. Bueno, si una Lamien se ofrece, mejor, no hay problema. Sin miedo al éxito, Pupeñi. Lamien Carmen. Amy, Kenny, papai. Amy, Amy, Quiñe, Kenny, Papay. Muy bien, Lamien. Kenny, Y Gilda. Ah, Lamien, Amy. Hilda, tía Hilda. Vale, tía Hilda. Que me apareció la Lamien Carmen primero. Charto Lamien, Mañón Paimi. Claro, efectivamente, como señala Lamien Gilda, aquí estamos haciendo el mismo orden, ¿cierto? Y reemplazamos mujer mayor por la palabra afectiva, esta palabra que también la podemos traducir como abuela o abuelita, papay. ¿Se fijaron? Entonces, en vez de decir mujer mayor, mujer adulta, mujer grande de edad, usamos la palabra papay y nos quedó lo mismo. Amy Quiñe Papay. Tú eres una abuelita, eres una mujer mayor. Muy bien, se entiende, ¿cierto? No es tan difícil hacer esto. Upen y Bulamien, ustedes ya están en una etapa, miren lo que les voy a decir, ustedes ya están en una etapa de aprendizaje donde ya podrían empezar a leer oraciones sencillas y de pronto, si están estudiando el manual y están adquiriendo vocabulario, podrían empezar a escribir sus propias oraciones. Así que están avanzando súper bien, los felicito con eso, excelente. Debe ser porque tienen un buen profe, ¿cierto? Ese profe Corke que llaman, muy buen profe. Emi Ah, Caipe. no, nadie sabe que yo estoy de palo blanco del Peña Corque. Ya, siguiente lámina, Peña. El perro es ese. Ya, muy bien. ¿Quién se ofrece de voluntaria o voluntario para esta cuarta oración, Pupeña y Pulemen? Peña y Manet. Mari, Mari. Bueno, Rey Cuen- Pichagua, Cuénteme, Peña. Rey Pichagua, ¿Pichegua? Camay, Ah, Peña y Peña. Ya. Lo que pasa, Peña, es que
En la variante de la lengua del Chiridungún, ¿cierto? Nosotros no utilizamos esas palabras que sí se utilizan en Araucanía, en Añimapu, que son ti, o también yo he escuchado ta, o también pelle, o no, Peñicor, que me equivoco ahí en eso. Mm. Ñe y Peñi, sí. Esa es una de las cosas que tenemos que practicar cuando estamos revitalizando esta variante. No tiene esas palabras que son muy usadas en la Araucanía, así que va a tener el Peñi Manet que hacer nuevamente el ejercicio. Claro, Peña y Manet, ¿cómo nos quedaría entonces? Vei treua nhei. Ya, lo que pasa, Peña y Manet, está bien, veis Chehua, pero el ñey, recordemos que todavía no lo hemos visto, que si bien se puede utilizar en algunas oraciones o en algunos contextos, no lo hemos hablado acá, por lo tanto no lo estamos utilizando, ¿ya? Así que solamente quedaría como Bei Chehua. O también en nuestra variante, Bei Tegua, Tegua. Recuerden que en nuestra variante también se puede decir Tegua. Ah, miren, y excelente. El Peñicor que hay, que es la mano invisible en esta presentación, me pone que también optativamente podríamos utilizar la forma mai. Y también podríamos ponerlo, como acuérdense que está el verbo ser presente ahí, podríamos hacerlo también de forma alterna y poner tewa bei. Mañún puede mi Peñi Manet, mañún puede mi Peñi Cor, que también por ahí por todas las sopladas que nos está dando. Vamos con la quinta Peñi. Ya. Aquí tenemos otra oración. Esta es una oración muy bonita porque recordemos que hay un animalito que se llama loica. Loica. Y la loica es un animal, es un ave, ¿cierto? Un ave presente en gran parte de Picún Mapu. Un ave muy interesante porque tiene unos colores muy bonitos. ¿Quién se ofrece ahora? A ver, Pupeño y Pulamien. ¿Quién quiere participar en esta aventura de decirnos cómo quedaría esta oración en Chile Dungún? Recuerden que estamos participando por el sorteo de una moto 0 kilómetros. Todos los que opinan aquí. Ah, pero no todos andan en moto. No importa. ¿Va a donar su moto, Peñi? Si es por la causa, Peñi. Me da miedo caerme para abajo. Ah, ya. Voluntarios o voluntarias, Pupen y bien. Ustedes lo pueden estar preparando, lo pueden estar escribiendo, pueden estar pensando, no hay ningún problema. Peñi y Pablo. Vei domo loika mai. Pei, Domo, Loica, Mai. Mai. Ya. ¿Qué dice Muy la interesante. loika? ¿Cómo? La Loica. Ah, mierda, cura. Perdón, curi. Vei Grr, curi loika mai. grr, Curu. Curu. grr. Peña y Peñi, Curu. Chalto, ahí sí, porque recordemos, ¿cierto? Tenemos el adjetivo y el sustantivo, ¿cierto? Ahí sí. Peña y Peña, Chalto. Y una consulta que me pasó con la frase anterior, porque ¿Mm? la frase del 4 hablaba de el perro ese. Entonces yo había puesto ¿Sí? Vei Chewa Wentrumai, porque dice el Peña, perro, y ahora dice la loica, entonces lo asumo como femenino. exacto. Por Peña y eso le puse Peñi, domo. buena, excelente pregunta. Muy buena pregunta, Peñi. A ver, lo que pasa, y tiene toda la razón en hacer esa pregunta, Peñi, es que hay que recordar una propiedad que tienen los sustantivos en la lengua mapuche, en general, en todas las variantes. Los sustantivos pueden ser femenino o masculino. No importa si en este caso
se nos dice que es una loica negra, la loica negra. No es necesario poner domo, pero usted tiene un punto interesante ahí, porque claro, así como en las locas, como en las loicas y en los perros hay macho y hembra, si yo necesito hacer esa precisión, porque es una precisión, ¿cierto? Le puedo agregar bei, domo curul loica. Le podría agregar eso para hacer la precisión, porque la gente que sabe y ha estudiado este tema o ha visto la loica, sabe, y ahí le agradezco, Peñi, que la loica hembra no es igual a la loica macho. En los colores no son iguales. Entonces hay una diferencia ahí. Y podría ser que yo vea una loica y pueda ser hembra o pueda ser macho. Así que está bien, Peñi, su aclaración ahí. Pero en general, como la lengua no necesita estas precisiones tan grandes, salvo que sea de importancia, de relevancia para el discurso que estamos dando o para lo que queremos comunicar, no es necesario agregarlo. Lo mismo en el caso del perro, ¿cierto? Porque claro, el perro queda como algo genérico. Puede ser perro, puede ser perra. No da lo mismo. Sin embargo, si para la oración, para nuestro caso, nos estamos refiriendo a algo específico, ahí podríamos agregarle la palabra, en este caso, hombre o mujer, ¿cierto? Peñicor, que en el caso, por ejemplo, de los machos, solo en algunas especies se puede agregar la palabra alca o en general se podría agregar en todas o simplemente nos quedamos con huencho. En el caso del perro, por ejemplo. Bemney Peñi. Quiero también, antes de esa respuesta, quiero precisarle algo al Peñi Pablo que lo pensó así, y es que, claro, el castellano tiene esta imposición de los géneros. Entonces, por ejemplo, si uno dice la jirafa, da lo mismo que empiece con la, porque puede ser macho o hembra la jirafa. Entonces, claro, uno tiene que tratar de olvidar eso para el ejercicio de traducción y claro, lo vamos a tener que hacer continuamente. Entonces, esto nos sirve harto para ir afinando de esa manera el pensamiento en lengua mapuche. Y bueno, el Peñi acá, Ramón, nos preguntaba ¿cuándo usábamos el adjetivo alca o ailca? ¿Se acuerdan? Voy a borrar acá. ¿Se acuerdan que existe este adjetivo que puede en algunas ocasiones significar macho? Ya. Alca o ailca se usa casi exclusivamente con las aves. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una loica macho, ya yo puedo decir ailca loica, porque es un ave. Pero también eventualmente se puede usar el genérico wentru, wentru loica, ¿ya? Tenemos estas dos versiones. Pero también quiero decirles que, especialmente en la Araucanía, algunos mamíferos también pueden usar este adjetivo ailka, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para referirse a una oveja macho, un cordero, ¿ya? Uno puede decir ailka o bicha, como decimos acá, o bicha decimos en Picunmapu a la oveja. Y también, por ejemplo, como lo habíamos contrastado en el caso anterior, un humano que es un mamífero, si es que es aparte de Wentru, con características más masculinas, más rudas, ¿cierto? Eh, ese típico arquetipo de hombre, uno le puede decir Ailka Wentru. ¿Ya? Entonces, algunos mamíferos también podemos tener este sustantivo Ailka, pero algunos específicos. Para asegurarnos, usémoslo más preponderantemente con las aves. Meñay Peñi, Meñón Poemi por todas esas aclaraciones. Muy interesantes por lo demás. ¿En qué número vamos, Peñi, ya en la 6? Ah, qué interesante, qué bonito esto, qué bonita palabra. Algo me recuerda esta, no sé a qué me recuerda esta oración. Algo. Como que suena una canción en mi mente. ¿Sí o no? Ya.
Bueno, eh, eh, esta palabra, estamos enfrente de lo que hace un rato estábamos hablando de la segunda persona, ¿cierto? En la lengua mapuche nosotros tenemos tres personas, tres formas de referirnos a los pronombres, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando del dual. ¿Se fijaron? Porque dice tú y yo, o sea, nosotros dos, nosotros dos. Ahora, interesante en esto es, ay, hay gente que ya está poniéndole ya. Ya, a ver, interesante en esto es señalar dos cosas. Acá nosotros podríamos escribir el tú y yo utilizando el pronombre que corresponde ahí, ¿cierto? Que en este caso es el primero de los tres pronombres duales. No lo voy a decir porque quiero que ustedes lo hagan, pero además podríamos construirlo utilizando otra forma, ¿ya? O sea, podrían haber dos explicaciones válidas para esta primera parte del tú y yo. Bueno, después dice somos, otra vez tenemos ahí el verbo que en español se escribe, pero que en mapudungún no lo vamos a escribir, por lo tanto va a ser un verbo de equivalencia. Tenemos un número, ¿cierto? Ahora tenemos otro número y tenemos la palabra adolescentes. Entonces, vayan armando ahí a lo mejor ya lo tienen listo, vayan armando ahí su oración, a ver si pueden, y cuando la tengan, ojalá en menos de 5 segundos, ojalá, me puedan decir quién va a ir ahora con esta oración. ¿Quién se va a ofrecer de voluntaria, de voluntario? A ver, y aquí viene la música, tiririrín, esa música de ese programa. ¿Quién va a salir de voluntario, voluntaria? A ver, ya se fue la moto ya. Ahora nos está quedando un refrigerador de 2 cuerpos que hace hielo. La viene y bien dice no. Ya, vamos a ver. ¿Quién se ofrece? Yo sé que hay gente que está escribiendo en el chat, pero igual me gustaría que participaran acá con su voz aquí en la presentación para que todos lo escuchemos. Ahí me Ya, están dando algunos ejemplos. A ver, ya. Es que tengo dos alternativas que me gustaría que me corrigieran. ya venía y la bien. Son A ver, en el chat. La primera es Inchihuechemay. Inchihuechemay. Ya, nosotros Esa es la dos jóvenes, pues. Nosotros dos jóvenes, pues. Así como traduciéndolo literal, ¿cierto? primera. Ya, ¿y cuál es la otra también? Y la segunda sería Inche Ulcha Eimi Huechecay. El cha, Eimi, Hueche, Kai. Eso, no estoy muy segura de mis respuestas, pero ahí están. El cha, ya. A ver, eh, bueno, en la primera parte, ¿cierto? En la primera parte tenemos ya clarito que son dos personas porque está utilizando el pronombre dual inchiu, que también podría escribirse inchiu, como señaló el Peñicor hace algún rato, y está utilizando la palabra hueche o joven, ¿cierto? Para decir adolescentes, y el pues para hacer que esta oración suene más, como más, ¿cómo se puede decir? Que tenga más presencia, que algo así como más concreto. Yo creo que está bien, yo creo que está bien.
La Evelyn ahí nos pone Inchu, Epu, Hueche. Eh, podría ser, sí, podría ser, considerando que ya en el Inchu hay dos, ¿cierto? Nosotros dos. eh, es como también sería como redundante, pero sí, podría ser Epu, Hueche. Y después el otro ejemplo también es Inche, Ulcha, que se traduciría algo así como yo soy adolescente o una joven, yo una joven, y luego dice Eimi, que significa tú, jóvenes, hueche o joven, ¿cierto? Acuérdense que en la lengua mapuche, al igual que puede ser masculino o femenino, un sustantivo también puede ser singular o plural. Y si decimos que hueche significa joven, también podría ser jóvenes. Y en la palabra kai se utiliza también justamente para decir también. Entonces, si yo junto esto y lo traduzco al español, lo traigo acá, no de forma literal, sino que interpretándolo, también estaría bien, por cierto. Yo adolescente y tú jóvenes también. O aunque a lo mejor queda un poquito forzado, ¿cierto? Peñicor, que a ver qué nos puede decir acá en esta interpretación. Sí, es que es complicado el tema porque el castellano es una lengua que genera muchas palabras que son de tipo genérico y la lengua mapuche es más específica en las palabras. Entonces aquí me acabo de dar cuenta de algo muy importante. Miren, aquí están los ejemplos que dieron sus, Compañeros. Minca, sus compañeros, compañeras, ¿cierto? Ya, entonces primero tenemos una forma adolescente, ya voy a decirlo en singular, ¿ya? Adolescente, que es una forma genérica para referirse a una persona joven, independiente de su sexo biológico, y es hueche. Hueche significa persona nueva, se interpreta como persona adolescente, ¿ya? Hueche. Pero también tenemos a la mujer adolescente por un lado y al hombre adolescente por otro lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del caso femenino, ¿ya? Tenemos varias palabras, pero esta es una de las que más se usa, gilcha, ¿ya? Gilcha es la mujer adolescente. Y en el caso masculino, tenemos varias palabras, pero una que es muy picunche es campu. Campu es el hombre adolescente, ¿ya? Así que cuando nos referimos a campu, estamos refiriéndonos más exclusivamente a un hombre adolescente, ¿ya? Ahora, acá veo en este ejercicio que hemos hecho que tenemos harto cruce con la Araucanía, porque como muchas personas acá han aprendido la variante de la Araucanía, dan a veces por hecho que es igual la interpretación en Picunche, y ese es un ejercicio que también tenemos que hacer, que a mí también me tocó en algún momento de construirme en ese aspecto, ¿ya? Entonces, podríamos ahora decir que Hueche, por separado, sería adolescente genérico, Rilcha, adolescente femenino, y Campo, adolescente masculino. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Inchu, Huechemai, podemos decir Inchu, Hueche, Mai. Y aquí tenemos otra cosa de la lengua mapuche que es súper interesante, es que como ya dice Inchu, ya sabemos que hablamos de dos. Entonces, no es necesario decir dos, pero también podríamos decir eventualmente puhueche, puhuechemai. ¿Ya? Y aquí ya lo habían dicho inchu, hueche. Y aquí en este inche gilcha, mi hueche cae, ya también puede ser, pero picunchicémoslo aún más. Mi campo. Y ahí quedamos, yo creo que con una mejor explicación. Y acuérdense que esto lo estamos construyendo, estamos evolucionando.
y esto lo estamos construyendo en conjunto. Inchin, ñan inchin. Ay, Peñi. Mañún Peñi. Ya, y vamos con la séptima. Ah, esta es sencilla y es bonita, ¿eh? Esta es como poética. Sin embargo, en la lengua mapuche, en la lengua, en el mapudungún en general, la poesía o la forma de explicar la poesía no es como en el español. La otra vez yo lo conversaba esto con el Peñicorqui porque en el español hay mucho verborrea, hay muchas palabras que se utilizan. Sin embargo, en la lengua mapuche, lo poético se ve por cosas como la forma en que se utilizan las partículas o la forma en que se ordena la oración. Eso lo vamos a ir aprendiendo en la medida que vamos adquiriendo más vocabulario y vamos avanzando en el tema de las partículas. ¿Ya? Pero sin embargo, sigue siendo una oración muy bonita. Yo sé que algunos ya la tienen por ahí, la tienen a mano, ¿cierto? Creo que está relativamente fácil respecto a las otras que hemos hecho. ¿Quién se atreve a decirnos esta? A ver, ¿quién nos puede señalar cómo quedaría esta oración? Uno o una que lo diga aquí en pantalla, que hable con nosotros. A ver, la mía en Gilda. Adelante. Amy Lauken Kai. Veñeira bien. Amy Lauquén Kai. Muy bien, la bien. Hay que hacer una acotación súper interesante porque la Lamien utilizó la palabra picunche para decir mar. ¿Se fijaron? Utilizó la palabra picunche. Eh, Ahí el Peñicor que está haciendo declaraciones, la mano invisible. ¿La Póngale, puedo Peñi. decir? Ya le puedo Sí, decir, po. sí. La Lawen Gilda usó la palabra lauken, que es una palabra súper utilizada dentro de la zona picunche, pero no es la exclusiva. De hecho, también encontramos otra versión de la palabra y que es lavken. Que son muy Ambas son parecidas por válidas. lo demás. Yo las veo iguales. Lauken, lavken. De hecho, en el sur también hay lugares donde dicen lauken, otros dicen lavken, Exacto. pero más allá de eso, tiene que ver con otra cosa que la hizo, y es que en castellano, cuando unimos dos conceptos con i, va al medio. Este i va al medio. Pero en picunche se va uniendo, o en la lengua mapuche se une de otra forma. Se une con, primero diciendo el primer concepto, luego el segundo, pero el segundo acompañado con kai en la parte posterior. Amy Lauquien Kai. Esa es la forma picunche y también de la Araucanía, especialmente la Araucanía antigua, para decir i. ¿Ya? Así que ahí tenemos esa súper linda oración de la Lamuén. Bien, y ahí, Peñi. Sí. Y es interesante el dato que usted nos está dando porque ya lo estábamos utilizando hace un rato, ¿cierto? Hay hartas personas que habían ya dicho Kai al final, pero es interesante que lo recalquemos. Alcanzamos a hacer otra peña, ¿no? Él y cinco perros. Él y cinco perros. Ya. A ver, ¿cómo quedaría esta oración en Picunche Dungun? Aquí hay un pronombre que cuando lo nombramos arriba a mí se me fue a hacerlo, porque la mayoría de la gente que ha estudiado la lengua mapuche, la lengua en general de la Araucanía, ¿cierto? De Rañimapu, como le digo, está acostumbrada a escribir ese pronombre con una letra, ¿cierto? Que es la ñ. Pero en la versión picunche, si ustedes se fijaron, en la versión picunche se escribe sin ñ. Fíjense en el ejemplo que puso el Peñi Corque, más arriba. ¿Cierto? Los que anotaron por ahí. En la versión Pecunche, esa forma de escribir la, la, el pronombre es
solamente varía en ese detalle. Ah, ya, el Peña que pone ahí, la de Inchin, o sea, de Inche. En la Araucanía, Inche es con ñ, o por lo menos lo he visto así yo escrito. Ah, pues Miguel Peña, no sé si estoy proyectando bien, pero aquí no dice hinche, dice él, dice. No, sin duda, Peña, sin duda. Pero me fui ahí me traspapelé, me crucé los cables. Suele pasar, a esta hora sobre todo. No, pero igual Ya, hay una diferencia con la Araucanía, igual la puedo aprovechar de explicar. ¿cuál? Pero la del Amy, ¿cuál, Peña? Ah, no, no sé si se está proyectando este ejemplo, el octavo ejemplo. Sí, no, sí, sí, yo me crucé mal en mi mente, Peña. Ah, sí, es Sí, que él, suele pasar esto. ya ven, me dice que él en la Araucanía se dice un poquito distinto, se usa una F. Entonces ahí hay una diferencia con Picún Mapu. Claro. No, sí, está claro, Sí. Peña. Sí, yo creo que la gente sabe más que yo eso, porque yo me traspapelé, yo me crucé ahí los cables, Peña. Yo creo que este es mi último ejemplo ya. A ver, ¿quién dice el Peña y Carlos? Levanta la mano por ahí. Peña y Carlos. Mari Peñi. Vei Keshu Trewa Mai. Ey, Quechu, Chewa, Mai. También puede ser Tewa, recordémoslo, ¿cierto? Ya. Cthulhu Peñi, súper bien. vamos a hacer un ejercicio de pronunciación de nuevo. Vamos a volver a pronunciar este pronombre, o sea, esta palabra que significa cinco, ya, a ver cómo la pronuncia. Keshu. Ya. Esta palabra, la CH, se Ujú. pronuncia, podríamos decir, más cuica. Ah, sí me acuerdo, ¿verdad, Peñi? Entonces, y ahora, ¿cómo sería? Ketch. No, no sé si tanto, pero ya, Ketch. quechu, Ketchu. quechu. Ya, Ketch. recuerden que ¿Así? en castellano chileno, esta CH la pronuncian sh. Por ejemplo, la gente vive en Claro, Chile, dicen, ¿cierto? sí. Ya, pero en Picuncha hay que ser súper específico porque existen ambos sonidos por separado. Entonces, para no confundirnos, quechu, Ketchu. ¿ya? Entonces, veis quechu, treguamay, súper bien. Vei Ketchu Trewa Mai. La Lamien, abajo, hay una Lamien que puso un comentario, Peña, no sé si lo alcanzó a ver. Sí, lo alcancé a ver de la Sí, Lamnientiare. Sí, la Lamnientiare nos está preguntando por esta palabra que casi no la hemos visto hoy día, Ieka, ¿se acuerdan? claro. Ieka es exclusivo en el uso de los inanimados. Y los perros son seres vivos, por lo tanto, no pueden usar Ieka, ¿ya? Pero si ella está refiriéndose a la pluralización, puede ser optativamente Vei, Quechu, Pu, ahí sí, sin Ieka, Pu, Trewamai. Entonces ahí estaríamos eh, reforzando el concepto plural. La Lamien Loreto pregunta si podría ser, en vez de Mike, Kai. Mm, de hecho, sí. No sé por qué me fui ya. Yo escribí mal, quizá, disculpen. No Ah, escuché no al soy el Peñi. único. No, No soy el único. son los años, yo no creo que sea la hora, son los años. Y acá hay, Vaya, y ahí está, ahí para corregirlo. Si yo le escuché, puse mal, pero de acá hay. Si veis que Chutre Huacay, él y cinco perros, buena la corrección que nos hicieron ahí. Veis él que Chutre Huacay. Y ahí está unido. Ya, que tú, Lucy. rayos, estamos cayendo en errores de amateur, Peñi. Ah, ya. Entonces las dos últimas que nos quedan, porque tenemos tiempo, ahí nos lucimos, pues, Peña. Ya. Por favor, no entiendo cuándo se usa el kai y cuándo se usa el mai. ¿Me pueden explicar, por favor? Ah, ¿con quién habló? No Con vi quién. Patricia. Ah, ya, la buena Patricia, mire. Significan cosas distintas.
¿ya? Por ejemplo, usted que tiene a una hija acá en la clase, ¿ya? Yo le puedo decir usted y yerka, ¿ya? Y ahí está la muñerca. Y se dice kai, ¿ya? Entonces puedo decir Amy yerka kai. Entonces kai significa y, ¿ya? Y. Ahora, el mai era una palabra opcional que teníamos para adornar cuando habían dos conceptos que se igualaban, Como ¿ya? para darle énfasis. Para darle énfasis, es una palabra que se usa como adorno a veces o para ayudar al entendimiento de la frase. Significan dos cosas que son diferentes. Ahora, suenan parecidos porque tienen una única diferencia, que una es kai con k y la otra es mai con m. Así que yo me equivoqué recién porque escribí mai, porque estaba acostumbrado durante los ejercicios a escribir mai, pero era kai lo que dijo el Peña. Entonces, Amy Yerka Kai. Kai significa y. Venga. Ya, bien, Oh, esta oración sigue es interesante porque aquí estamos aplicando ahora el plural. Estamos usando un pronombre plural. Pero también podría escribirse, claro, como ya lo veníamos haciendo, ¿cierto? De uno en uno de los que están participando ahí. Yo, tú y él somos buenos amigos. Ahí tenemos varios pronombres, ¿cierto? Que podrían ser específicos, yo, tú y él, o también podríamos utilizar un pronombre plural, que es el nosotros, pero como es plural es todos nosotros, seguimos dejando el somos como esta parte así como para igualar, para poder intercambiar la posición de estas palabras. Y buenos amigos. Tenemos ahí un sustantivo y un adjetivo, ¿cierto? Acuérdense que el adjetivo va primero que el sustantivo. ¿Ya? El adjetivo va primero que el sustantivo. Ya. Ahí en este caso, bueno, quedaría casi en el mismo orden, me parece, ¿cierto? En la lengua. Estoy spoileando esta respuesta. Ya, ahora sí, Pupen y Benjamín. Otro voluntario y voluntaria. Yo creo que este va a ser nuestro último ejercicio, Peña. Así que este sería la última esfuerzo de la noche para terminar ya estos ejercicios y después luego la próxima semana empezar con otra cosa. Una última fuerza. Una última fuerza, un último esfuerzo. A ver, ¿quién se atreve ahí de todos los que están? Ya hay gente escribiendo en el chat también, muy bien. Sí, mire ahí Peña y Cor que le están mandando un mensaje. y voy a escribir ahí las versiones que pusieron la Lamuén Yerka y la Lamuén Saraí, que están súper bien, ¿ya? Ellas resumieron yo, tú y él con un único pronombre que es inchiñe. Y pusieron ahí cot y luego pusieron también la palabra amigos de manera correcta. ¿Ya? La palabra amigo o amiga es we con letra dental wenui. Y además por ahí pusieron un mai, así que ahí tenemos una de las versiones correctas. Inchin kotuwenui. Nosotros kotuwenui. ¿Ya? También podemos pluralizar acá. Acuérdense que también podemos usar eso para sonar de otra manera diciendo lo mismo. ¿Ya?
Eh, La Lamien Saray también puso otra versión invirtiendo, ¿cierto?, la forma. Y también está bien. ya, también escribió así, Kote, Uenei, pensé que aquí estoy escribiendo, ahí, Uenei, Inchin. Voy a poner acá con minúscula para que. Kote, Uenei, Inchin, con ñ. También está bien. Ahora, usemos la palabra pu para poner buenos amigos como un concepto plural. Eso sería mucho más adecuado que solamente decir "kotu wenei". ¿Por qué? Porque "kotu wenei" como por sí solo significa buen amigo. Entonces es más recomendable que el concepto buenos amigos esté pluralizado. Chempinei, ¿cómo se dice? ¿Iría entre Cotel y Wenai o no? Benmiei, ¿cómo lo diría la buen? Sería Inchin Cotel pu Wenai. Kotu lamien si inchin kotu pu wenei. Ya, ahí tenemos otra versión que está correcta. Ahora, también falta otra versión en la que usamos los pronombres por separado. ¿Quién se atreve a hacer dicha versión con los pronombres por separado? La de Lamien Carmen levantó la mano ahí. Lamien Carmen. Che, Eimi Bei Kai, Cotupu, Wenui. Muy bien, Mai. Lamien. Muy bien, Lamien. Excelente. En Chinche, Eimi, Vei, Kai, Katapuwenui. Katapuwenui. Acuérdense que la sexta vocal suena Katapuwenui. Wenui. Con la N dental. Y Lamien, Carmen, súper bien, súper bien. Ahí dijo una versión que está más desarrollada porque tiene más componentes y los puso ahí súper bien. Inche, Eimi, Veikai, yo, tú y él, que te puvenei, mai. Y le puso mai ahí para ponerle ese énfasis o adorno que utilizamos en Picunche para este tipo de oraciones. Y Peñi, bueno, sin ánimo de equivocarme, Peñi, cuando uno realiza este tipo de versiones donde se especifican ahí cada persona, me parece, no estoy seguro, a lo mejor usted corríjame, que viene a ser una forma, entre comillas, más formal, ¿cierto?, de expresar la oración. mm, yo creo que más allá de la formalidad tiene que ver con la especificidad. ¿Ya? Porque cuando uno dice inchin, incluye a nosotros, pero no está diciendo qué número, son tres o más, pueden ser tres, pueden ser Ya, cuatro, pueden ser cinco, pueden ser seis o 20, pero aquí cuando dice inche, eimi, veikai, sabemos que son tres y que soy yo, eres tú y además otra persona, que es un él. Entonces ahí estamos dándole más especificidad y una traducción más también parecida a la castellana en este caso. claro. Ven, hey, Peñi, llegamos Hay hasta una acá hoy día. última. Si ¿Alcancemos a queda, hacer la última? ya a ver, hagámosla. Ah, esta es súper interesante. No es difícil de escribir, pero es interesante porque utiliza una palabra que es propia del chili dungún o picunche dungún. No quiero spoilear más la respuesta. Es un spoiler muy grande el que voy a hacer, si lo digo. Ya, a ver, ¿qué creen ustedes, Pupeño y Belamien? ¿Cómo se escribiría esta palabrita? Esta oración, ¿cómo quedaría en chili dungún?
como ya lo han hecho anteriormente, también pueden escribirla en los comentarios y también ahí les vamos a ir leyendo y les vamos pasando. Ya por ahí la Lamin Yerka escribió algo en los comentarios y está utilizando justamente esa palabra propia del Picunche Dongun o Chiri Dongun. Está el pronombre ahí, Bei, ¿cierto? Que es ella, y está la palabra, esta palabra que solamente se utiliza en el Picunche Dongun hoy en día, por lo menos, que es Ampiboe. Hay otra forma de decirlo también. Ampiboe vendría siendo, si yo lo traspapelara hoy día a la lengua mapuche de Araucanía, sería lo que en Araucanía se llama machi, el ampiboe o la ampiboe. Pero como nosotros estamos revitalizando en la lengua del Chile Dungún o Picunche Dungún, tenemos que utilizar también la palabra adecuada y es ampiboe. Hay una forma súper interesante también de decir la persona que cura o la médica o el médico en Picunche Dungún, que es más o menos Ampin Camañ. Ampin Camañ, que vendría a traducirse como aquel que cura o aquel que se dedica a curar, algo así, aquel que cura. ¿Sí o no, Peñicor, que me equivoco? Cotoy Maipeñi, de hecho, así vamos a revitalizar en nuestra variante lo que vendría a ser Ampiboe o Ampin Camañ. Y esto viene del verbo Ampin, ¿ya? La próxima sesión vamos a hablar de los verbos y la palabra Ampin es un verbo muy antiguo que antiguamente se usaba en la Araucanía, hoy día se usa, al menos en nuestra variante, y significa sanar, curar. Entonces, tiene que ver con este concepto que conocemos en el campo normalmente, que es la médica, ¿ya? Entonces, Ampiboe o Ampin-Camañ lo vamos a traducir como la médica. Y claro, ya por ahí dijeron que ella es Bey, entonces ahí tenemos Bey. Ya Y Bey, también, Ampiboe. claro, y también Ujú, podría ser Ampioe Bay. ujú, así La tal cual, mía Peña. Catherine, la mía Catherine tiene la mano levantada, Peña. Mari Mari Ñupuche, voy Vale, a vale, la mía. hablar así, un poquito, muy poquito, que estoy súper enferma, entonces no, no, por eso no he participado tanto en la clase, pero me llamó la atención y encuentro muy bonito también, porque, y quiero preguntar si es correcto o no, porque yo tengo entendido que Camañ es como artesano, ¿o no? Si me equivoco, me lo dicen. Entonces cuando lo pusieron como a Ampín Camañ, como que yo que, wow, y por eso voy a preguntar como sobre eso si estaba correcto. Pero cuando la Mion Corque dio la explicación como de Amping, que es como sanar, claro, igual tiene sentido, es como el artesano de, de la sanación, puede ser como el que se... Pero eso, como que ahí, claro, me entra la duda en el fondo, si es más que artesano Camañ, será como referente a un oficio, porque puede ser el Mm, oficio, ahí como se conjuga como con otra acción, con otro oficio en el fondo, claro, porque igual la sanación también es un oficio de alguna forma. Camañ, yo lo entendía más como desde el artesano, pero ahí me surge como esta duda si puede usarse para también los oficios.
en general, independiente si son del arte o como otro tipo de oficios. Venía la Es, mía, venía, La- exacto. Venía Sí, fue sí, Amy. sí. Fue mi Bueno, lamien. el Ujú. Peña No sé, Corsi puede dar mayores detalles, pero hasta donde yo entiendo, hasta donde recuerdo yo, la palabra Kamán se utiliza para referirse a una persona que se dedica o realiza cierta actividad. Se dedica o realiza cierta actividad. Eh, y en este caso, nosotros la estábamos usando como Ampin Kamán para decir aquella persona que sana o aquella persona que se dedica a sanar, aquella persona que realiza o lleva a cabo este oficio. Peña Corsi. Bemñey, Lamien, Bemñey, Peñi. Sí, esta palabra camañ es una palabra que nos sirve para unirla a otra palabra y generar un concepto. Entonces, aquí tenemos este concepto que viene del verbo sanar y camañ. Camañ significa la persona que ejecuta esta acción. Entonces, como oficio o como se podríamos decir, se dedica a esto. Entonces, ampin camañ. Hay otros términos que son muy similares dentro de esta formación, por ejemplo, uno muy utilizado en el campo en el sur, que es el huacacamañ. Entonces, huacacamañ es una persona que se dedica principalmente a las vacas, entonces cuida las vacas, darle de comida, ordeñarla, reproducirla, ya es podríamos decir en castellano una palabra muy antigua, vaquero, no sé. También podríamos decir ovichacamañ, que es el que se dedica a las ovejas. ¿Ya? Pero también hay otras palabras que están dentro de este uso. Por ejemplo, acá tenemos una que es wudun. Wudun. Wudun hoy quería significa llegar a ese mismo alfarería. oficio. Alfarería, ¿ya? Entonces, tenemos dos formas. Wudun kamañ, que podríamos decir la persona que se dedica a vender la greda. Y por otro lado, porque claro, porque es un término más comercial, pero la persona que ejecuta la acción de hacer piezas cerámicas, Voodoo Boe. Entonces, son un poquito distintas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esto de Kamain. Es una persona que se dedica a esto, quizá asociado a algo más económico, a una forma de sustento, y así podemos crear un montón de otros conceptos con esta palabra Kamain. La mien, eh, disculpe, ahí como no sé si no me alcancé a escuchar bien, pero en el caso de que es Woodboe, igual se le agrega el camañ. Ah, buena pregunta, no, porque Voodoo Boe ya es el concepto. Ya, Boe es una terminación. En ajá. el sur es diferente. En el sur es fe. Widufe, sí. Sí. Sí, de hecho yo en el fondo como tratando de cambiar un poco, porque yo igual hago alfarería. Y claro, tratando de cambiarlo como sin saber como que se estaba revitalizando así tan formalmente la lengua, lo cambiaba en vez de poner Wisufe como con la I y la Z, que es como comúnmente se usa hacia el sur, yo le ponía el Wudufe, como, pero con Wudufe, como, pero no el Wudufe. Ahora tengo más claro eso, pero me queda esa duda si es que se le agrega el camañ, pero eso ya no va si es que se conjuga así como a la persona. Claro, por ejemplo, mire, si decimos Uduboe Camañ, el Camañ se dedica a quizá a comercializar o a ser de manager de los Uduboe, podríamos decir. A eso se dedicaría, como a lo anterior, se dedicaría al tema de hacer transacciones con lo anterior. Entonces, claro, no es el concepto. Pero Peña, yo como con un poco con esta duda de por qué ahí en ese caso, cuando se pone el Wudun, Kaman sería como la venta. Porque igual el Widun, digamos que es como alfarería. Y Mm, Widbo es como el alfarero. ¿Mm? ujú. Entonces, ¿por qué como que cambia? Porque, por ejemplo, Ampinkaman es como el que realiza la acción. Wakakaman, ya, el que en esos casos todos realizan la acción, el oficio, pero no el comercio.
¿por qué en el caso del Wudun sí cambia el Camañ a otra esfera? Po? Ya no es como realiza eso, sino que lo vende. No entiendo por qué cambia de esa, Claro, de esa forma. puede hacer trueque también. Es que es una Camañ tiene que ver con quién hace el oficio de manera como un oficio, como una profesión, podríamos decir. Entonces, eso no tiene que ver tanto con, o sea, tiene que ver con un sustento económico también asociado, siempre, ¿ya? Eh, Ah, ya. entonces, el medio de transacción puede ser venta, yo dije venta, pero puede ser también trueque. Entonces, Camain se refiere a eso, quien se Ya, dedica no sé, a... ahora me quedó claro que tiene que ver con un sustento económico, porque todos los demás también son sustento económico. Ya, muchas gracias. Mayun puede de- mi chuya. Y por último, Peñi, porque a la mía, cuando hizo la pregunta, preguntaba por artesano, por las personas que se dedican a la artesanía. Y hay que aclarar un tema súper interesante con la lengua mapuche, y es que palabras así como inespecíficas, así como artesano, o como elementos de cocina, o como peces, súper inespecíficos y muy genérico, no existen, o es muy difícil encontrarlas. Realmente, como bien señalaba el Peña Corque, hay mucha especificidad en la lengua mapuche. Entonces, la palabra artesano es muy general, es muy amplia. En cambio, si nos dedicamos, por ejemplo, a la madera, o a la greda, o al fierro, o a la plata, se especifica esa labor en general. Eso, Peña. Y el Peña Antolemo va a decir algo, y de ahí estamos con el tiempo, pero Peña Antolemo. Sí, no, justamente para ir cerrando, ya estamos en la hora. Solo comentar de que ya se encuentran enviados los manuales con unos stickers que dio el Peñi Ramón a las personas que faltaban. Sí quería consultar a la mien Bárbara Hernández si recibió su manual de parte del Peñi Alex para, si no, enviarle un manual a ella como tal. Peña y Ramón, por mientras corte nomás, de ahí seguimos conversando. Peña y Peña. Ahí voy